Son las 7 de la mañana en punto. A pesar de sus discrepancias internas, los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral defendieron la legitimidad de sus cargos y acciones dentro de la evaluación que se realiza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La resolución definitiva se conocerá en al menos 8 días. El principal argumento presentado por los vocales del Consejo Nacional Electoral durante la audiencia pública fue que su trabajo en el proceso de consulta popular determinó la designación del actual organismo transitorio que los evalúa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son nacidos de nuestra prórroga, son hijos de nuestra legitimidad. Si nos dicen a nosotros que somos ilegítimos, sí corremos un riesgo de que todo el sistema democrático que ha venido dándose en nuestro país sea simplemente ilegal. Todos los integrantes del actual CNE defendieron la legitimidad en sus cargos, así como la labor realizada durante su etapa en el organismo. A pesar de esto, se ratificó la división que existe entre los consejeros. La vicepresidenta Ana Marcela Paredes solicitó no estar con sus compañeros, sino hasta que le tocó el turno de presentarse ante el Pleno, y ahí hizo públicos sus cuestionamientos. El problema es que en la actual situación no hay espacio para el debate y análisis, y estamos en un consejo para la democracia del país. En todo caso, lo que se espera es un informe final objetivo, aseguran, y que esto además de paso una transición ordenada, debido a que están en marcha las elecciones seccionales 2019 y el concurso para determinar a los consejeros de participación ciudadana definitivo. Corresponde que se realice el concurso público conforme dice la Carta Magna y las leyes para que los ganadores se posesionen ante la Asamblea Nacional. Ahora, luego de algunas interrogantes planteadas en la audiencia, vienen 5 días término para conocer el informe final. Nuestra resolución será respecto de los actos que sean imputables al Consejo Nacional Electoral como colectivo, a ellos se les imputará. Aquellos actos sean atribuibles a cada uno de los consejeros, a ellos se les imputará. El mismo puede ser impugnado, por lo cual en al menos 8 días se conocerá cuál es el destino del actual Consejo Nacional Electoral. Este miércoles, en cambio, quien deberá presentar sus alegatos orales de defensa es el superintendente de bancos, Cristian Cruz. Alex Llanos, Telediario. 7 de la mañana con 2 minutos. Ayer los vocales del Consejo Nacional Electoral comparecieron, en efecto, ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y su presidenta Nubia Villasís, su vicepresidenta Ana Marcela Paredes y los vocales Raúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Aro respondieron al informe de evaluación de su gestión elaborado por este Consejo de Participación Transitorio. Pero fue evidente que Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del organismo electoral, mantuvo una posición distante y crítica sobre la gestión del propio Consejo Nacional Electoral. Se encuentra en Primera Impresión Luz Aro, vocal del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Ana Marcela Paredes denunció que ella hizo observaciones. Comencemos por uno de los aspectos, al presupuesto aprobado para las elecciones del 24 de marzo del 2019 y que a raíz de eso 3 funcionarios de su despacho fueron despedidos. ¿Qué puede informarnos sobre las denunciadas diferencias en torno al diseño del gasto en el próximo proceso electoral? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a este importante medio de comunicación que nos permite saludar a la ciudadanía. Yo respetuosamente debo decir que por eso son presupuestos, ¿no? Presupuesto es presuponer, calcular, mirar de acuerdo a las actividades que se van a llevar a cabo en el proceso electoral, que ustedes saben que estamos de cara a las elecciones del 2019, ya sea para los gobiernos seccionales autónomos, que son prefecturas, municipios, juntas parroquiales, pero también tenemos un añadido por primera vez en la historia, que se va a elegir a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así entonces se hace un primer presupuesto que efectivamente puede haber habido la sugerencia de la vicepresidenta de ir disminuyendo, digamos, y claro, también estamos todo en el tema de la austeridad. Había un pedido del presidente de la República de ir hacia, ir como optimizando, digamos, los recursos, y nosotros como consejeras y consejeras no podíamos ser indiferentes a esto, y en función de eso, más bien, revisamos, hicimos todo un taller con los equipos técnicos de todas las consejerías para que podamos ir viendo en qué parte se puede ir ajustando, y eso precisamente uno de los puntos donde se optimizarán los recursos
que se podía disminuir, pero sin poner en riesgo el proceso electoral, porque nosotros mismos estamos ahora y mañana quizá no estamos, pero quien venga también va a encontrarse de que no es tan sencillo el llevar a cabo dos procesos, uno locales y lo otro nacional, que incluye a las juntas del exterior. Ahora, la vicepresidenta del Consejo dio a entender que la liquidación de estos 3 funcionarios en su despacho era más bien resultado de una retaliación por su posición en el debate sobre el presupuesto. ¿Esto es así o no? ¿O esto ya era una de las medidas de austeridad? A ver, primero, en primer lugar y con todo el respeto, Ana Marcela ayer ha manifestado eso en su ponencia, en su presencia que ha hecho, como nosotros, como los demás, en el Consejo de Participación Ciudadana, y yo me enteré también en ese momento. Esos son temas administrativos, ¿no? Son temas administrativos que no es que me quiera lavar las manos, pero es un tema administrativo e institucional, y yo me enteré con sorpresa también de eso. Quizá también, por ejemplo, la no contratación del personal que ya debían estar trabajando ahora mismo, desde junio, debían estar trabajando desde julio, no, se recorrió los contratos del personal, que es temporal, unos con dependencia y otros sin dependencia, por los distintos roles y competencias que se tiene que llevar a cabo dentro del proceso calendario regresivo electoral. Más bien responde a eso. Yo quiero consultarle sobre otro de los aspectos abordados ayer por la vicepresidenta. ¿Es cierto que en el Pleno no se permite el debate, el disenso, la autocrítica, como ella afirma? Yo hablo por mí. Yo tengo que hablar como Luz Haro, no puedo hablar por otra persona. Respetuosamente a la ciudadanía, yo respondo siempre por mis actos, en este o en cualquier otro espacio, ya sea comunitario o provincial o nacional, y menos en este, que hay que hablar con claridad para no confundir a la ciudadanía. Han habido debates, han habido propuestas. Una cosa es venir a debatir y otra cosa es venir a lo mejor a imponer, un poco alzando la voz, y eso tampoco es debate. Entonces el debate es una cosa que tiene que ser un diálogo entre pares y con los equipos técnicos para ver cómo ir solucionando las cosas. Entonces yo solo tengo que decir eso cuando ha hecho falta el debate. Yo misma he tenido siempre, he pedido la palabra, he intervenido y hemos podido debatir los temas dentro del Pleno del Consejo Electoral. Ahora, la vicepresidenta... Lo que pasa es que ella, aquel día que vino y dijo, bajen el presupuesto, como un hachazo, ella cogió y se fue. Entonces, ni siquiera votó. Ni siquiera votó. Ella, antes de votar, ella entró, pum, pum, presten el micrófono, no quiero este del escritorio, quiero otro, y dijo lo que tuvo que decir muy agresivamente, diría yo, con todo el respeto para mi colega Ana Marcela, y creo que no era la forma, ¿no? Pero cada quien sabe lo que hace. Ahora, es cierto que ella ha dicho que el Consejo se maneja con lógicas autoritarias y prácticas de lo que calificó represalias absurdas. ¿Cuál es su comentario? Yo más bien tendría que decir que estamos en un proceso, insisto, con todo respeto a Eduardo, yo no tengo por qué responder las palabras o la actitud de mi colega Ana Marcela Paredes. Ella fue suplente como yo, venimos del proceso del 2011, ella fue la primera consejera, entonces venimos de ese mismo proceso. Yo más bien tendría que hablar y decir que ayer hemos comparecido ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en aras de ir descargando aquellas partes que había que aclarar en el informe técnico que ellos habían levantado sobre nuestro informe técnico, porque yo mi informe técnico fui personalmente a dejar y dejé con una copia para cada uno de los consejeros, porque no le tengo miedo a los procesos, porque yo soy una mujer de 69 años y la ciudadanía en el Ecuador me conoce, en Pastaza me conoce, en Chimborazo me conocen, de que soy una mujer que vengo más bien de mis luchas históricas y luchando por la gente, luchando por mi autoconstrucción y buscando siempre que los procesos se lleven a cabo como debe ser, al amparo de la ley, al amparo de la Constitución y al amparo de los reglamentos internos del Consejo Nacional Electoral en este caso. Ahora, Ana Marcela Paredes dijo que su calificación en el concurso de méritos y oposición para ocupar su cargo la ubicó como consejera suplente y que luego se principalizó mediante un sorteo, un mecanismo previsto en la Constitución. Esto le daría sustento a la continuidad de ella como vocal en el Consejo Nacional Electoral. Es su opinión y es muy parecido al proceso de designación suya. Respetuosamente no es lo mismo.
Discúlpeme, no es lo mismo. Ella fue suplente igual que yo y luego fue principalizada ante la renuncia de una consejera que entrara en la renovación, porque es una renovación parcial a los 3 años del Consejo Electoral, ¿no? Fuimos seleccionados para 6, pero había una renovación intermedia a los 3 años y ahí es donde efectivamente a mí tampoco por sorteo de las bolitas que pusieron ahí en un sorteo no técnico, pero así lo hicieron y permaneció ella, permanecí yo, y en todo caso hemos continuado siendo consejeras suplentes hasta que posteriormente a ella la principalizaron. Ella se aferra a algo, yo no voy a defender esa posición y no es igual, no es igual. Yo he asumido el día 30, mire usted que el 29 el presidente de la República dentro de sus atribuciones emite los decretos para el referéndum y consulta popular. El 29, el doctor Juan Pablo Pozo dice, me retiro. Cumple sus 3 años de consejero, sus 3 años de presidente, me retiro. Entonces quedaba un espacio para llenar y dado que la consejera de las consejerías alternas que había en ese momento, previamente había renunciado la doctora Mónica Rodríguez, quien es ahora presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, precisamente porque ella iba a ser jueza del Tribunal Contencioso Electoral. La señora de las que venían del concurso del 2014, me refiero, ¿no? Entonces, Mónica Rodríguez renuncia, no puede ser, porque ella renunció. La doctora Solanda Goyes. La doctora Solanda Goyes, que entra como cuarta, ¿no? Como cuarta consejera suplente, que incluso ella se posesiona, fíjese usted, Eduardo, y a la ciudadanía hay que decirle con todas las letras. La doctora Solanda Goyes se posiciona ante la Asamblea 1100 días después de haber sido seleccionada. 1100 días después de haber sido seleccionada. Es decir, creo que es el 19 o 20 de diciembre, mientras que yo había sido principalizada el día 30 de noviembre. Es decir, esa deshora su posición en la Asamblea Nacional, porque todas las consejeras y consejeros tenemos que posicionarnos legalmente ante la Asamblea Nacional como manda la Constitución. Ahora, de todas maneras, solo para explicar esto, ¿no? Para acabar de explicar que no es igual que Ana Marcela. Entonces, el doctor Condolo, que era el segundo suplente del 2014, él pone un oficio al Consejo Electoral diciendo, entre comillas, dice, pido que no se me convoque a ninguna sesión del Consejo Nacional Electoral mientras dure mi función como juez de Loja, entre comillas, clarito. Entonces, por eso es que la única habilitada, Eduardo, por favor, y ciudadanía, que me conocen, el campo y la ciudad, el día 30 de noviembre era la única consejera suplente habilitada para principalizarme en el Consejo Nacional Electoral. ¿Esta diferencia sustentaría el argumento a favor de la continuidad suya como vocal del Consejo, a diferencia de sus colegas? Eso depende más bien ya del criterio del Consejo Transitorio, ¿no? Depende, yo no me aferro a ningún cargo, mi estimado Eduardo, la gente me conoce, vengo organizando a la ruralidad, a las mujeres desde fines de los 80, los 90, he levantado varios procesos como el tema de juntas parroquiales, fundé la MUV en Fátima, he fundado la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales, el Movimiento de Mujeres Rurales del Ecuador, fui parte del Frente de Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos de Pastaza para la lucha histórica, para la dignidad del campesinado por los pequeños productores y productoras de fines de los 80 hasta mediados de los 90. Es decir, yo jamás me aferro a nada. Luz Haro, a sus 69 años y con todo lo que le ha tocado vivir, mal haría en aferrarse. Pero yo digo, donde Dios, la vida y la gente me coloque, ahí estaré. Pero no por decir cuánto hay de sueldo, no, sino para servir, porque mucho de lo que yo he hecho, fíjese que yo hasta ahora, y permítame contarle a la ciudadanía, yo hasta ahora ni siquiera puedo jubilarme, porque la mayor parte de mi tiempo me pasé sirviendo a la gente con mi dinero, la economía familiar y con mis bienes. Incluso le invito a que algún día que vaya a Fátima, el dique de Fátima, de la parroquia rural de Fátima, donde yo vivo ahora, porque yo nací en Matus, Chimborazo, en Fátima donamos 3 hectáreas para el dique de lo poco que tenemos, porque toda la vida hemos sido de servicio y no de lucro. Entonces, eso me da la paz y la tranquilidad de ser una ciudadana que ha servido a mi país desde abajo y levantando mi propio liderazgo, pero también cuando yo fui a estudiar a los 35 años, fue pensando en que tengo que tener elementos para poder defender mis derechos y defender los derechos de la gente más humilde. Y eso es lo que bueno, yo he pero hecho. Por lo que usted nos dice, no está en sus planes jubilarse tampoco en este momento, al menos del Consejo.
No, en el Consejo imposible, pero yo necesito permanecer afiliada al Seguro Social hasta para poder jubilarme un determinado tiempo más y sería mi derecho también a eso. Ahora, la presidenta Nubia Villasís también replicó a quienes cuestionaron su designación como presidenta en noviembre de 2017 después de la renuncia, recordemos, de Juan Pablo Pozo, y recordó que la prórroga en sus funciones se sustentó en una resolución del Procurador General del Estado, Diego García. En su opinión, ¿esto le da también sustento como para mantenerse como vocal y presidenta? Efectivamente, y vea usted que en la LOCEP y en el artículo 105 dice que toda autoridad, en este caso de selección por concurso de méritos y oposición, no cesará sus funciones hasta ser debidamente reemplazados. Como el Consejo de Participación Ciudadana, como usted lo ha dicho y lo hemos dialogado, no llevó a cabo, no culminó el concurso de méritos y oposición, eso hizo que tengamos la necesidad, la obligatoriedad de quedarnos ahí para no dejar suelto el tema desde la función electoral de cara al referéndum y consulta popular. Ahora, más allá de este debate en lo que respecta a estos argumentos de sustentación de lo que ustedes sostienen, Nubia Villasís ha dicho que si a los consejeros del Consejo Nacional Electoral se los acusa de ilegítimos, se corre el riesgo de que todo el sistema democrático sea ilegítimo, porque incluso los miembros, dijo ella, del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, que ahora precisamente los están evaluando, resultan ser una suerte de hijos o descendientes de su propia legitimidad. ¿Qué opina de ello? Creo que hemos actuado en estricto, hemos actuado en estricto apego a la Constitución, a la ley orgánica de servicio público, a su reglamento, y estamos precisamente sirviendo desde el Consejo Nacional Electoral, que es una cosa que nada en la vida es eterno, su vida y la mía se acaba, los espacios también, pero no es cuestión de abandonar irresponsablemente o de aferrarme irresponsablemente, no, sino todo tiene que ser como tiene que ser, pero para bien y paz este y tranquilidad argumento dirigido al Consejo de Participación Transitorio ¿no entraña una suerte de chantaje a quienes les evalúan? Es decir, si nosotros somos cuestionados, ¿ustedes también lo serán? Bueno, yo no, primero ahí con todo respeto, igual que Ana Marcela tiene que responder por lo que ella ha dicho, mi compañera presidenta también tiene sus fundamentos y ella sabrá explicar en su momento. Yo más bien lo que hago es argumentar lo que manda la Constitución, lo que manda la ley, lo que hemos actuado, lo que hemos hecho bajo los parámetros de la ley y de la Constitución, porque para eso es que nos toman el juramento el día que nos posicionamos. Cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Y el Consejo Electoral únicamente cumple con la parte administrativa de procesos electorales y el Tribunal Contencioso Electoral, que es la que hace la otra parte, lo jurisdiccional. Así que cada quien en lo suyo y en el tiempo que corresponda mientras pues Dios y la patria lo permitan. Para concluir este diálogo, ¿cuál espera usted que sea la decisión respecto de su continuidad? Pues yo no lo sé, Dios no me dio esa capacidad de adivinar, simplemente yo desde cualquier trinchera, desde el Consejo Electoral o desde mi humilde techo, donde sea, estaré precisamente para trabajar, porque tengo compromisos muy grandes en el Ecuador, en América Latina y el Caribe, en Iberoamérica. Esta humilde ciudadana ha podido levantar la voz e incluso hay mucha gente en el país que, si usted le mostrara a usted mi WhatsApp, Dios le bendiga, Dios le proteja, gracias, Dios le pague lo que ha hecho. Para mí, eso me llevaré el día Ahora, que me tenga que ir. si los vocales del Consejo Electoral fuesen cesados y sustituidos por el Consejo de Participación Transitorio, ¿cree usted que esto pondría en peligro la legitimidad del proceso, de los próximos procesos electorales en el país? Veamos qué se da. Pero la ley dice que deberíamos permanecer hasta ser debidamente reemplazados por el proceso de selección de las autoridades, porque usted recuerde que de acuerdo a la Constitución del 2008 ya no es botín político de los partidos o movimientos más fuertes, sino que es mediante concurso de méritos y oposición, y hasta que no se reforme la Constitución, yo creo que hay que defender lo que la Constitución manda.
7 de la mañana, 19 minutos. Gracias por aceptar esta Muchísimas invitación. gracias. Lucero Vocal del Consejo Nacional Electoral esta mañana en Primera Impresión. Hacemos un breve corte. Cuando regresemos estará aquí Ramiro Crespo, analista en temas económicos. Estaremos hablando sobre el último informe de Contraloría respecto del manejo de la deuda pública en el país. Ya volvemos.